Y el país se integra. Un saludo, Elvi, para ti y para toda la audiencia de Corape Digital TV. Los saludamos desde la Corte Constitucional, en donde hace pocos minutos el Frente Unitario de Trabajadores ha presentado un recurso de amicus curiae ante este organismo, dado que se oponen a las preguntas de consulta popular referentes al contrato a plazo fijo y al trabajo por horas. Escuchemos las declaraciones de José Villavicencio del Frente Unitario de Trabajadores. Buenos días. Primero queremos saludarles a nombre del Frente Unitario, sus 6 organizaciones que lo conformamos, luego del pronunciamiento que ha dado la Corte Constitucional referente al tema de la consulta popular. Estamos presentando este amicus curiae sobre el tema del trabajo por horas, sobre el tema del retorno del contrato a plazo fijo. Nosotros estamos demostrando jurídicamente, legalmente, que lo que pretende hacer el gobierno al volver a implementar el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo, primero es regresión de derechos. Segundo, lo que se estaría buscando a pretexto de generar empleo para los jóvenes es una mano de obra barata, una explotación y una precarización laboral en nuestro país. Por eso condenamos algunas declaraciones de la misma ministra del Trabajo cuando dice que estamos satanizando y que ellos van a garantizar el trabajo por horas con derechos. ¿Van a garantizar un salario digno? ¿Van a garantizar una estabilidad laboral? ¿Van a garantizar el derecho a la organización y el derecho a la contratación colectiva, que son elementos y mecanismos que tenemos los trabajadores para en algo mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras? Evidentemente que no. Y además sería bueno preguntarle a la señora ministra cuál va a ser el valor hora que nos van a pagar en nuestro país, porque en los actuales momentos nos pagan $1.93. Y entonces evidentemente estamos presentando esto y estamos haciendo un llamado a la Corte Constitucional para que no dé paso a las preguntas que son regresivas en el marco del derecho individual y colectivo de las personas trabajadoras. Estamos en vivo para Corape Digital TV. ¿Se está contraviniendo el 327, que me parece, de la Constitución? El 326, el 327 de la Constitución es clara de que los derechos son irrenunciables, intangibles, inalienables. Y aquí no se puede venir a pretender plantear que es para los que no tienen empleo. Todas las personas, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades ante la ley. Entonces, así se debe establecer políticas públicas y la generación de empleo. Hay que recordarle al señor presidente Noboa y a la ministra del Trabajo que la Organización Internacional del Trabajo en el año 2023 le ubicó en el puesto 3 al Estado ecuatoriano por ser uno de los peores estados en el tema de el trabajo que se desarrolla en nuestro país. Entonces, obviamente estos aspectos también van a ser parte de la discusión en la gran convención que vamos a tener los trabajadores, las organizaciones sociales, este 3 de febrero en la ciudad de Quito. La ministra ha dicho que dentro de los anexos de la pregunta está también garantizar el tema de la remuneración en horas extras, décimos y todos los beneficios que mantiene el Código de Y que incluso en la pregunta dice que no va a existir precarización tanto con contrato por horas como por el plazo fijo. Eso dice la pregunta. Cuando se plantea o el pronunciamiento de la Corte es claro, quien debe analizar no es la ministra, sino la Asamblea Legislativa. Porque si le dan la potestad a la ministra sería más grave, porque a través de acuerdos ministeriales han vulnerado los derechos de las personas trabajadoras, porque ya existe el contrato juvenil, ya existe un sinnúmero de contratos, obviamente que no han cumplido. Habrá que preguntarle a la señora ministra qué ha hecho por los trabajadores de las concentraciones deportivas de Pichincha y de los trabajadores que no cobran su remuneración desde el mes de octubre. Y esa debería ser su principal tarea, su principal trabajo, de hacer cumplir los derechos de las personas que obviamente han dado un servicio a cambio de una remuneración y no les paga. ¿Cómo va a pagar horas suplementarias y extraordinarias si la pretensión es que las 40 horas o menos se laboren de lunes a domingo? Y entonces lo que no quieren es pagar horas suplementarias y extraordinarias. Lo que quieren en el fondo, a pretexto de generar empleo, es seguir engordando su capital y su chequera a través de la sobreexplotación laboral. El tema del contrato de plazo fijo, ¿cuál es la principal preocupación que tienen ustedes como Frente Unitario de Trabajadores en ese tema? ¿Nos recuerda su nombre, por favor? Mi nombre es Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS. Efectivamente, nosotros hemos presentado el amicus curiae porque consideramos que ni el contrato a plazo fijo ni el trabajo por horas generará empleo. Son otros
otros mecanismos los que generan empleo. El fortalecimiento del aparato productivo es un elemento esencial para ello. Lo que hará estos dos tipos de contratos es precarizar más el trabajo por horas lo que hará es fragmentar el trabajo actual y obviamente un trabajador por horas no alcanzará a llegar a ganar ni siquiera el salario básico unificado, que es de $460, que además presenta una brecha entre el salario básico unificado entre salario y canasta básica familiar. Esa brecha se va a incrementar. ¿Quiénes van a tener acceso a este tipo de trabajo? Los jóvenes. Estamos perdiendo la mayor fuerza productiva allí. Los trabajadores por horas y los trabajadores a contrato fijo no son susceptores de préstamos, o sea, no van a poder adquirir préstamos, tampoco van a poder endeudarse y eso tiene un impacto terrible en el aparato productivo. También en el Amicus Curiae nosotros nos hemos referido a la pregunta sobre el arbitraje internacional. El arbitraje internacional es un atentado a los recursos públicos. Lo que va a ocurrir es que las empresas públicas, las empresas transnacionales que se sientan afectados en su inversión en el Ecuador van a demandar al Estado y el Estado van a tener que entregar recursos al capital transnacional y eso es obviamente un robo a los recursos públicos. Pero ya ha pasado eso antes, ya nos han demandado ante el CIAD y varias compañías petroleras. Efectivamente, pero tener eso como parte del proceso legislativo interno es un atentado. Lo que intenta el gobierno de Noboa es claro, favorecer al capital transnacional, favorecer a las empresas nacionales en contra de los intereses de la gran mayoría de los ecuatorianos. Por eso consideramos que estas preguntas son inconstitucionales. Consideramos además que la consulta popular es inoficiosa, que no debe realizarse, que las preguntas que están establecidas sobre el tema de seguridad, sobre el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de la policía, pueden tramitarse a través de reforma legislativa. Son alrededor de 60 millones que el Ecuador va a votar en esta crisis económica en una consulta inoficiosa. El gobierno debe retirar esa consulta si considera que es necesario que el Ecuador progrese, que el Ecuador entre en un momento de pacificación y un momento de combate a la delincuencia común y organizada. Son otros los mecanismos. Uno de ellos, por ejemplo, es identificar cómo se lava el dinero. Es indispensable que haya una revisión al sistema financiero nacional y que haya efectivamente una transparencia de los bancos de las financieras, ¿no es cierto? Es necesario desarticular la vinculación que hay entre las mafias organizadas y el Estado, ¿sí? Hay denuncias, el caso Metástasis es un ejemplo de ello, que hay vinculación entre la mafia y el Estado. Eso se necesita combatir. Es necesario asegurar salud, educación, es necesario asegurar actividades deportivas para las personas que están en situación de pobreza y de exclusión, para efectivamente combatir esa articulación que hay entre la delincuencia y la sociedad. En cuanto a los contratos de plazo fijo y el contrato por horas, ¿no implicaría que los trabajadores puedan cobrar décimos? A ver, primero el contrato a plazo fijo estuvo vigente hasta el 2015. Un contrato que le daban por un año, podía ser renovado por otro año más y luego mandaban a la desocupación. Cientos y miles de trabajadores fueron a la calle. Y entonces es un contrato que no garantiza estabilidad, que no garantiza derechos. Y entonces, obviamente, lo que quieren es una mano de obra precaria sin estabilidad. Y si la persona trabajadora no tiene estabilidad, no puede proyectar el desarrollo individual y familiar de su vida. Y entonces, además, sería regresivo. No podemos seguir aprobando leyes para volver al pasado, cuando se nos ha dicho que el código ya es caduco. El Frente Unitario ha presentado una propuesta moderna en la Asamblea Legislativa. Discutamos, debatamos esa propuesta entonces, pero no podemos ir para atrás, pues entonces lo que quieren es regresar 50 años atrás a pretexto de generar empleo. Entonces, lo que buscan en el fondo, no garantizar estabilidad, no pagar salarios justos, pero no darle mañana a la persona trabajadora
un derecho a la jubilación. Ese es el objetivo central, porque no van a tener. Y entonces, obviamente, por eso nosotros decimos, eso es precarización. Y habrá que ver entonces qué entiende el gobierno por el trabajo decente. Porque el trabajo decente que dice la Organización Internacional del Trabajo es que nadie puede ganar menos del salario básico, que tiene que tener seguridad social y todos los beneficios de ley. Y aquí, obviamente, todos los beneficios no van a tener. ¿Van a tener décimos entonces? Porque el tema del contrato a plazo fijo, no van a tener el derecho a la contratación colectiva y a la organización, que es parte de mejorar los ingresos del trabajador. Ahora, con este amicus curiae se pretende que la Corte Constitucional analice la no aprobación de estas Nosotros hemos hecho público y ratificamos el llamado a los señores jueces. Ellos son las personas que los encargados de interpretar la Constitución y los derechos. El trabajo es parte de los derechos humanos y estamos exigiéndole a la Corte Constitucional que no dé paso a las preguntas que obviamente afectan a los trabajadores, que afecta al pueblo ecuatoriano, sobre el tema del trabajo por hora, sobre el contrato a plazo fijo y obviamente el arbitraje internacional. Las autoridades, por otra parte, también han dicho que los jóvenes necesitan trabajo por horas porque estudian, y entonces se ha justificado en ese sentido que puedan trabajar por horas, dado que hay otras horas que ellos están dedicados al estudio. La jornada parcial permanente nosotros hemos planteado y que está en la propuesta nuestra en el Código del Trabajo, en la Asamblea. Les invitamos primero que nos sentemos a la mesa a discutir la propuesta que tenemos los trabajadores, trabajo parcial permanente. Ahí está especificado el tema de que los jóvenes pueden trabajar 4 horas o más, pero de forma permanente. Lo que ellos quieren es que el joven trabaje 1 hora en la mañana, otra al mediodía y otra en la tarde. Y eso para nosotros es gravísimo. Los dirigentes sindicales han manifestado que esta propuesta de consulta popular de incorporar el trabajo por horas y el contrato de plazo fijo sería inconstitucional, dado que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Así nos despedimos desde la Corte Constitucional. Sigue Delvi, tú con más desde Estudios. Corape informa.